Señor Presta, bueno, vamos a comenzar dentro de este ciclo tan lindo que por suerte ha llegado y se queda, que tiene que ver con la Feria del Libro del Círculo de Periodistas Deportivos, y que va recorriendo diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que aquí se hace, ¿no? Que es la comunicación. En este caso, el título de la mesa tiene que ver con la Copa América y la selección de Scaloni, que podríamos decir las Copas Américas y la selección de Scaloni, para ponerlo en la historia. ¿Por qué? Porque quienes van a formar parte de esta mesa, esta vez yo voy a ser simplemente un moderador y tengo muchas ganas de escuchar como todos ustedes, son quienes están aquí: Esteban Beckerman, periodista, docente de historia del fútbol, y yo voy a tomar una definición de su propia presentación, que es arqueólogo futbolero. Me encanta esa definición, y consultor en temas de historiografía deportiva. Aquí en esta escuela él creó la cátedra de historia del fútbol argentino, también hizo un seminario que tiene que ver con la historia de la selección argentina y el curso Argentina en los mundiales del siglo XX. Y es creador de Entretiempos, el primer espacio cultural dedicado a la historia del fútbol. Tienen acá un lugar también en la feria con productos que ellos hacen. Bueno, él es Esteban Beckerman y nos va a hablar de esto. Va a venir ahora Oscar Barnade, cuando llegue lo vamos a presentar, le vamos a poner un reloj. Despertador. Y está Macaya. Si ustedes quieren yo lo presento. Puedo decir, en un tiempo, en un aniversario del gráfico, en los 60 años, estaba Mohamed Ali de visita. Y entonces el presentador, el gran presentador, dijo: puedo estar hablando una hora de él o puedo decir simplemente Mohamed Ali. Creo que en este caso aplica: puedo estar una hora hablando o puedo decir simplemente Macaya. Así que, bueno, aquí estamos. Y si te parece, Esteban, vamos a comenzar con Enrique. Enrique, a ver, el tema es ese. Y usted decía, bueno, hay una mirada que puede ampliarse, que va más allá de las Copas América cuando uno relaciona Copa América, Selección Argentina y Lionel Scaloni. Sí, uno tiene... Buenas tardes, o buenos días. Estamos en intermedio. Estamos No almorzamos todavía. depende del tiempo. Pero bueno, más allá de eso, decía, uno tiene una forma de explicar lo que entiende es el fútbol y de pronto choca con otro tipo de opiniones, pero confronta. Y yo creo que eso es lo que enriquece, y eso es lo que enriquece al periodista, es decir, la investigación y el conocimiento. Yo digo que hoy en día los periodistas tienen que tener conocimiento del conocimiento. Y no es una redundancia, sino que es una necesidad. Cuando digo conocimiento del conocimiento me estoy refiriendo que hoy la tecnología de pronto está averiguando si la pelota entró o no entró, si le pegó en la mano o no le pegó en la mano en el gol de River de anoche, y toda esta historia, porque todavía no es tan completa como seguramente en algún momento va a llegar a ser. Eso depende de la gran inversión que están haciendo los medios. No digo que se sacrifiquen para hacer esa inversión, sino que seguramente ven el negocio y apoyan ese tipo de negocio y lo van explotando con imágenes cada vez más perfectas. Esto tiene sus grandes ventajas, pero tiene sus grandes riesgos. Y entre los riesgos hay que tener en cuenta, cuando yo hablo del conocimiento, que hay alguien que profesó, que en algún momento dijo: hay tres clases de mentiras: la gran mentira, la pequeña mentira y las estadísticas. Y en eso tienen que cuidarse los jóvenes que hacen periodismo hoy en día, ¿no? Porque de pronto consumen eso de 200 pases bien, un alto porcentaje. ¿Quién dice que está bien hecho? ¿No había un pase mejor que ese, que fue bueno, pero que podía haber sido otro que sea muy bueno? Sí. Entonces es bastante difícil poder determinar ciertas cosas. Pero bueno, no es el tema hoy, aunque yo tengo que partir del fútbol en general, para ir a lo particular. Cuando hablaba de la tecnología, hablo de los medios y cómo los medios han ido creciendo, y todavía le falta un resto, ¿no? En algún momento, el año pasado, no, este año, se discutió entre Barcelona y Real Madrid si la pelota había entrado o no había entrado, y lo que
pasa que en España no habían querido hacer la inversión de las cámaras de los arcos. Y cuando digo las y hablo el plural es porque hay dos arcos. Y si todo lo que pasa en un arco puede pasar en el otro. Entonces todo lo que tenés que reflejar acá y medir acá, tenés que reflejarlo acá y medirlo acá en forma independiente con el primero. En consecuencia, son muchas las cosas que hay por mejorar, porque son elevadísimos los costos. Entonces, yo por viejo más que por experiente, me gusta hablar mucho con los directores. Pues yo trabajé muy cerca, pegado a los directores y pegado a aquellos que editaban. Estamos hablando de una época en donde la tecnología que existe hoy no existía y en consecuencia nos pasábamos para llegar. Puedo pintar más o menos un cuadro con la apertura de torneos y competencias de fútbol de primera. Esa apertura duraba 2 minutos, 3 a lo sumo, como mucho. Una música que había sido elegida por un joven director de cine y director de televisión. Y mandaba, por ejemplo, elegía un tema, se discutía qué tema vamos a tocar en la apertura. Entonces, bueno, vamos a buscar padres con chicos, los que vienen a la cancha de la mano del papá. Bueno, fenómeno. Entonces se mandaba un motociclista y una cámara a cada uno de los lugares en donde se podía filmar la llegada de los espectadores. Esas motocicletas traían el material a la oficina del torneo, se lo revisaba, se lo compaginaba, se lo editaba y se lo reducía a 2 o 3 minutos. Aparte venía en neumática, así que había que revolver para adelante, para atrás, para adelante. Lo que era eso, que hablaba. Perdón que lo interrumpa, ¿era Sí. Carlos Montero? ¿Carlos Montero padre? No, el director, Sí. no, pero Carlos Montero padre, pero estaba más en un nivel de Pues Carlos hacía eso cuando estaba en Canal 13. Claro, pero en realidad lo que pasaba era que uno se encontraba con un elemento que lo descubría, pero tenía que pegarse a él. Yo trabajaba con Loefe, por ejemplo, uno de los productores actuales de torneos, después de muchísimos años. Nos sentábamos los dos y tirábamos el rollo que decís vos, el rollo así grande. Tirarlo para acá, tirarlo para adelante, tirarlo para acá. Y bueno, ahí aparece el Televín, aparece quién cobró el juez de línea, y aparece toda esta historia que se fueron inventando. Pero bueno, lo voy a dejar de esto por un momento, porque es recurrente. Tengo que volver posteriormente con seguridad, teniendo en cuenta que, pero si vamos a hablar de la Copa América, si hoy ya se nos pasó un poquito la Copa América, pero tenemos las consecuencias de la Copa América. Es decir, lo que yo advierto es un fenómeno que se ha dado entre los aficionados. ¿Por qué? Porque se han incorporado aficionados que no eran aficionados. Y ahora tienen el fútbol como una afición. Yo veo a gente que va a la cancha, es cuadro público, es otra cosa. De todas maneras, siguen siendo argentinos, con los defectos que tienen los argentinos, cuando no quieren respetar al adversario y demás, y hay que tener mucho cuidado en eso. Pero más allá de eso, lo viven de una manera distinta. Y el jugador siente eso, por ahí no lo sabe del todo, no termina de entenderlo, porque tiene sus propios problemas. Pero más allá de eso, y de sus propios problemas, lo que yo quería significar, hablando de las Copas Américas, pero fundamentalmente de la primera Copa América, yo entendí que el éxito final en esa Copa América que ganó la Argentina, ver a Messi elevado en andas y tirado por el aire, recogido por los propios compañeros, fue el diploma que le dieron como líder. Porque muchas veces uno habla de esto, y aquellos que saben más que nosotros pueden decirlo y atestiguarlo. El liderazgo no es una cosa tan fácil, tan sencilla de ganar. Por supuesto, ¿no? No se trata solo de jugar bien. Si hubiera sido jugar bien, la cantidad de líderes que hubiera habido en el fútbol argentino ni les cuento, porque técnicamente, de acuerdo a la capacidad y al porcentaje de destreza que exhibían casi permanentemente, estaban entre los mejores. Pero no todos eran los mejores, más allá de haber sido los mejores en el aspecto técnico. En consecuencia, yo creo que allí parte un poco el reconocimiento y el cariño y
y el amor que depositaban los compañeros de Messi sobre Messi. Lo veían responsable, lo veían más maduro, pero lo veían transformado. Uno no sabe exactamente qué era lo que había pasado, pero para mí ahí comienza él a ser un poco el líder, que va a ser consultado hasta por el propio Scaloni, que va a ser consultado por quién tiene que ser el capitán, querés jugar o no querés jugar, querés salir o no querés salir. Es decir, está hablando de una dimensión profesional realmente importante y trascendente en este caso. Pero bueno. Enrique, a propósito, justamente, y creo que tiene que ver con esto, con el paso del tiempo y dada su experiencia, usted está marcando la Copa América del 2021 como el nacimiento de esto que pasó después. Del liderazgo. Del liderazgo de Messi, pero después con el liderazgo de Messi viene el título del mundo en Qatar, y luego viene una nueva Copa América. Yo lo quiero llevar en este viaje del tiempo que usted hizo a aquellas Copas Américas donde Argentina dominaba y de pronto se encuentra con el primer mundial, que usted cubre también, el primer mundial que usted cubre, el mundial del 58. Argentina venía de ser dominador de las Copas Américas con equipos gloriosos. Me gustaría su visión de ese viaje del tiempo. ¿Cómo un triunfo, como pudo haber sido aquel, termina siendo negativo por una cuestión de no tener noción de la realidad, y este triunfo, en cambio, termina siendo positivo? Yo creo que son circunstancias que yo no estoy capacitado como para analizar. Primero porque no tengo la capacidad para hacerlo, y segundo porque no tengo el conocimiento de qué es lo que realmente sucedió adentro. Yo, como juzgo desde afuera, miro desde afuera, analizo y me informo todo lo que puedo para tratar de no incurrir en errores. Está claro que lo que advertí es el reconocimiento hacia un jugador por parte del técnico y por parte de los jugadores en una forma pública. Es decir, así como, por ejemplo, Chilaver podía haber sido un líder de equipo, pero por una cuestión de personalidad. Pero además de la personalidad, te hacía un gol de tiro libre, pateaba penales y te sacaba un gol de abajo del arco. Pero más allá de eso, se le daba un gran valor a la personalidad del jugador. En este caso, Messi venía castigado en ese sentido. Porque es una construcción, le analizamos a Messi. Recordemos que Messi se fue de la Argentina a hacer su tratamiento en Barcelona. Y el tratamiento tenía que ver con su desarrollo. Y su desarrollo está emparentado con su poderío futbolístico, por llamarlo de alguna manera. En consecuencia, no es tan fácil, no es tan sencillo. Esta selección, y hablando ya de la Copa América, ustedes deben recordar que hacía un gol y se metía atrás. Cuando comenzó jugando hacía un gol, se sacaba una diferencia a favor, se metía atrás, defendía y defendía con todo lo que tenía y ponía toda la atención, toda la fuerza, todo el vigor y toda la decisión para de alguna manera poder ir salvando los problemas, no digo de angustia, pero los problemas que provocan tirarse atrás y tener al adversario más cerca de nuestro arco. Pero esa era una forma. Poco a poco se fue largando, se fue madurando, fue avanzando. Y cuando digo avanzar, no digo solamente que atacaba con más gente, sino que atacaba con más gente, pero se ubicaba mejor en los terrenos. Yo reconozco que en algún momento, y esto lo dije, porque lo hice público, dije, dentro de las posibilidades que tengo, si a mí me toca operarme, no voy a elegir un cirujano como técnico de la selección, voy a elegir un cirujano de primera categoría, porque necesito experiencia del otro lado. Cuando vos hablas de tu salud y hablas de operarte, nadie confiaba, pero porque era lógico no confiar tan rápidamente en la capacidad de un técnico. Lo que pasa es que después uno comienza a observar y dice, ¿quién tiene al lado? Tiene al mar, tiene al Galo, tiene el Samuel. Y nadie conoce, salvo algunos, muy raro, que haya trascendido información secreta o semisecreta o privada que tiene ese equipo técnico por parte de los que están al lado del propio técnico, cosa que es muy común o fue muy común en el fútbol argentino. Que de al lado tenían 4 amigos y los 4 amigos eran informados y era mérito de los 4 amigos. En cambio, acá no trascendía la cosa. Entonces vos decís, pero entonces ¿cómo es esto? Y era una sencillez, una cosa directa, y los jugadores comenzaron a crecer, y más allá de la actitud
técnica que permite precisamente, por otro lado, demostrar que están capacitados como para jugar y para ganar. Por el otro lado, está ayudada por el convencimiento de sus propios compañeros. Comenzaron a manejarse en el terreno. Es decir, el fútbol es tan fácil como tan difícil que tiene que advertirnos que se juega con una pelota, está bien, que se juega con el espacio, está bien, que se juega frente a un adversario, está bien, que tiene un objetivo que es el ganar, porque así lo marca reglamentariamente, que tiene el mérito, se le reconoce como ganador, que tiene más goles, que se tiene que hacer más goles. Entonces, parece que es fácil, pero no es tan fácil. Tenés que tener respuesta física, tenés que tener respuesta en cuanto a la inteligencia por un lado y en cuanto al fervor y a las ganas por el otro. En consecuencia, es una cosa bastante compleja para poder organizar y poder, sobre todo, dar en el clavo. Pero más allá de esto, lo que hace a la Copa América y lo que hace a la selección argentina, yo creo que se fortaleció anímicamente, se convenció de cómo tenía que jugar y no es un equipo brillante. Nosotros hicimos un crack de Di María. Di María no fue crack. Si somos exigentes y pensamos en que Messi es crack, que Maradona es crack, que Stefano es crack, entonces tenés 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos decir, bueno, para Messi, muy buenos jugadores, espléndidos jugadores, está fenómeno. Pero el crack tiene que tener una serie de condiciones que habitualmente no se pueden dar en común en el fútbol, y particularmente el fútbol argentino. Lo más allá de ello, digamos que en este caso, Messi se ubicó, Messi sigue en determinados momentos porque a mí me gusta seguirlo cuando no están con la pelota, me gusta seguirlo a dónde se van a ubicar, cómo esperan la pelota, dónde se ponen, porque eso te da alguna información respecto de por qué llega a ese lugar de la cancha en esta condición. Entonces, hay quienes se distraen, quienes no vuelven, quienes no marcan cuando su equipo ataca, entonces de pronto son sorprendidos en un contraataque y le hacen un gol. Y Messi se va, un cigarrillo al balcón, de pronto se va y vos lo ves caminando y de pronto entra de nuevo en la fiesta, ¿no? Pero tiene un poder técnico que después hablará mejor que yo sobre este aspecto, que le permite a él reaccionar de determinada manera adentro de la cancha como si no fuera una cuestión como hacemos todos los otros de vida o muerte, porque además ponemos todos los recursos en juego, ¿sí? Parece que los recursos son inagotables, entonces ponen todo lo que quieren pero siguen teniendo más. Pero eso, bueno, eso es lo que hace Messi. Pero Messi tiene que ver con los comandos. Messi también tiene que ver con la iniciación y con la gravitación que futbolísticamente él tenía en el equipo, con la dependencia que de última se dice que puede tener de Messi. Pero si uno la capitaliza, si uno la aprovecha, si uno la explota, va a conseguir ventajas que no pueden conseguir los otros. Y por el otro lado, nos vamos a encontrar con que cuando Messi no está, ya tiene jugadores que han ido madurando, que han ido creciendo y que en consecuencia en esta selección argentina encuentran respuesta como para manejar en determinados momentos el ritmo de un partido. En consecuencia, esta Copa América nos dio una selección en donde se han juntado todos y en última instancia han prevalecido con el acierto en el reparto del terreno de acción de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, los que juegan a la mitad de la cancha saben que tienen que cubrir acá, cubrir allá, cubrir acá. O sea, hay algunos que tienen más personalidad que otros, hay algunos que tienen más inteligencia, está claro, pero cada uno acepta su papel. Es decir, yo me refugio y te espero acá, yo soy lateral y tengo que ir porque me dice que tengo que ir y voy. Y en consecuencia es un equipo moderno, es un equipo que tiene realmente muy buenas condiciones, pero que ha entrado, esto lo digo yo por que se ocurre, no tengo ningún fundamento, ha entrado en una etapa peligrosa en cuanto a no poder mantener tan fácilmente la cantidad de éxito que ha tenido hasta estos momentos. No porque haya perdido un partido, y esto en algún momento iba a pasar, está claro, sino porque estos recambios se van produciendo y se producen no
no solo en la selección argentina, sino también en selecciones de otros países. Inicia una nueva etapa, en donde la gente hace de esta selección, de Messi particularmente, el dios, el ídolo, pero además el milagrero. Entonces no es tan fácil la historia, porque de pronto se comienzas a decaer, porque es lógico que decaiga y tenés que acostumbrarte a los malos resultados. En definitiva, creo que lo de la selección sigue siendo bueno porque inteligentemente ha elegido un camino en donde todavía siguen festejando. Cuando digo todavía siguen festejando, porque estos son profesionales que ganan mucho dinero, pero les importa festejar y les importa jugar con la camiseta argentina. Esto es fantástico, ¿no? Mientras se pueda. Hay llamados que golpean en la puerta y te dicen, acá te damos tanto, te venís acá. Esto, te agrego, para terminar con la selección, agrego lo siguiente. Ustedes se fijaron que esta selección no puede trabajar bien. Nosotros somos, reconociendo el trabajo que ha hecho Bilardo, Menotti, por ejemplo, de los campeones, un poco, no digo esclavos, pero sí dependiente del trabajo. Cuando pusimos la sensatez, cuando todo el mundo se dedicó a trabajar, cuando todo el mundo, todo el mundo habla del mundo reducido, lo que tiene que ver con la selección argentina, cuando trabajaron seriamente, nosotros hemos mandado gente a la altura para que pase días y días y días y días haciendo una experiencia para tratar de poder ganar en la competencia internacional. Es decir, se empezaron a buscar los caminos que de pronto nos entregaban respuestas que por el otro lado no era tan fácil de encontrar. Más allá de eso, la cosa va a cambiar. Y va a cambiar porque, lógicamente, los jugadores se van desgastando, los años van pasando, y en definitiva, si uno no tiene la posibilidad de trabajar y con el semillero andando realmente para arriba, la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. Y cuando digo que la cosa va a cambiar, no es que estoy haciendo un mal presagio, pero de todas maneras, por lo menos es una alerta. Usted no está alerta. Cuando digo que no pueden trabajar, es porque no pueden trabajar, porque tiene un jugador en Inglaterra, tiene otro jugador en Alemania, tiene otro jugador en Arabia. Entonces, ¿cuándo lo juntamos? ¿Cómo lo juntamos? Cuando lo juntamos, juegan loco o se juntan para jugar un amistoso de acuerdo con la visión que va a tener. 3 días. Por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Entonces va a ser difícil, porque esta selección, para mí, es fruto del trabajo, no tiene la oportunidad ahora, por suerte ya lo hizo en su momento, pero no tiene la oportunidad de jugar. Enrique, la última de mi parte, antes de presentar a quienes nos acompañan también como panelistas y antes de la pregunta de todos ustedes. Esa transición, usted habló de etapa peligrosa, que no quiere tener mal presagio, pero la llevo puntualmente a la sucesión de Messi. Porque nosotros tuvimos la sucesión de Maradona en su momento, una pausa, luego apareció Messi y ahora nos vamos a enfrentar dentro de poco, ojalá que sea después del Mundial de Estados Unidos, y no antes a la sucesión de Messi. ¿Piensa que por la forma en que se ha construido esta cuestión de que es una expresión colectiva, como usted lo decía, puede ser menos traumática? Sí. Sí. Menos traumática y va a extrañar a Messi cuando Messi no vaya a la cancha a verlo jugar a lo que quiera. Adentro de la cancha ya lo saben, lo conocen y en definitiva saben que ellos dependen en determinados momentos de Messi y en otro momento no dependen. Al principio, si uno hace un poquito de memoria, se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando empieza a crecer Di María jugaba en la línea de Messi. Jugaba sobre un costado, pero en la línea de Messi. Vos le tiraba la pelota a Di María se la tocaba para Messi, para adentro. Si vos le tocaba la pelota a Messi te abría la pelota para Di María. Di María empezó a agarrar confianza y comenzó a crecer. Pero más allá de eso, ya saben ellos cuál es la verdad. Y ellos lo hicieron el líder, y ahora saben que el líder se va porque naturalmente tiene que irse, porque este es un juego que realmente no tiene tanto de juego y tiene más de competencia, y llega el momento que la competencia te exige otro tipo de recursos. Bueno, Enrique. Va a haber tiempo para que ustedes también le pregunten. Quiero dar la bienvenida a Oscar, querido Oscar Barnade, periodista y docente con especialización en Historia y Estadística de Fútbol.
muchos medios, publicó más de 10 libros, entre ellos Mitos y Creencias del Fútbol Argentino y 1986 La Verdadera Historia. Además es vicepresidente del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, que buenas polémicas generan, cuando empezamos con los números. Pero bueno, es el turno ahora de Esteban, a quien ya hemos presentado. Esteban. Bueno, gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes en esta escuela que es un poco mi casa, en este círculo de periodistas deportivos que también representa para mí, bueno, algo muy importante y que desde hace unos años también me tiene como uno de los integrantes de su comisión directiva, orgullosamente por supuesto. Así que bueno, yo pensaba hacer una introducción respecto de cómo surgió la Copa América, contando algunas cositas que, bueno, demuestran que a diferencia de lo que se suele decir al respecto, no es realmente un invento uruguayo, sino bien argentino, ¿no? O sea que tenemos también en esto con los uruguayos la misma polémica que con dónde nació Gardel, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, estando acá Oscar, que realmente ha investigado mucho sobre el tema y ha llegado a un descubrimiento para mí espectacular, ¿no? Respecto de justamente cómo surge la Copa América y quién fue realmente la persona que primero propuso crear un certamen continental aquí en Sudamérica. Me parece que sería mejor que lo haga él esto. Sí, No, está bien. Yo simplemente quiero destacar un poquito, por un lado, a José Claudio Susán, que fue jugador de Estudiantes de Buenos Aires, del único o primer Estudiantes que hubo acá en el país, ¿no? El primero llamado Club Atlético de los Estudiantes, ¿no? Un club creado por alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Que en aquel momento no se llamaba así, y también de lo que hoy sería el Colegio Nacional Mariano Moreno. Y bueno, José Claudio Susán, que era uno de esos estudiantes que crearon el club, muy rápidamente, además de ser jugador de fútbol, pasó a ocupar lugares muy importantes dentro de lo que sería la organización del fútbol argentino, es decir, como dirigente. Bueno, fue un personaje realmente clave, ¿no? En esos años iniciales del siglo XX y sobre todo a comienzos de los años 10, como para bueno, dirimir algunas cuestiones de conflictos, ¿no? Que se planteaban entre los distintos clubes o luchas por el poder que ya había en aquel momento en lo que sería la actual AFA, ¿no? Y bueno, Susán después fue un gran político radical, un hombre que llegó a ser atacado a balazos por su militancia política inclusive, o sea, un hombre que realmente se la jugaba por sus ideales, por sus convicciones, y bueno, fue él quien primero propuso la creación de una competencia continental como lo sería justamente la Copa América, que es la primera competencia continental del mundo, O sea, tenemos ese orgullo, ¿no? Realmente los sudamericanos, que es que la Copa América es justamente una competencia pionera en su tipo, porque si bien ya se habían jugado anteriormente competencias o copas entre seleccionados o representativos de los distintos países del Reino Unido, bueno, justamente el Reino Unido no es, digamos, un continente de por sí, ¿no? O sea, pertenece a Europa. Y entonces, la primera competencia continental o que reúne a varios países de un mismo continente es la Copa América. Claro, al principio fue campeonato sudamericano, después así se empezó a poner en juego la Copa América, o sea, el trofeo con ese nombre a partir de 1917, y ya se lo empezó a conocer también como Copa América, más allá de que hubo también muchas ediciones llamadas extras, ¿no? En las que justamente no estuvo en juego la Copa América, pero que hoy en día a los efectos estadísticos son consideradas justamente como cualquier otra edición normal, o digamos en la que sí haya estado en juego este trofeo. Pero lo interesante del tema es que también en 1910 ya se había jugado acá en Buenos Aires un triangular entre selecciones de Argentina, Uruguay y Chile, que justamente Chile debuta como selección en ese triangular, es decir, juega sus primeros partidos
de la historia. Hoy mismo tenemos acá en la Embajada de Chile una muestra que evoca ese triangular, porque ha salido publicado en Chile hace poco, hace algunos meses, un libro que también detalla con un nivel de profundidad espectacular, increíble, todos los partidos que se jugaron al conmemorarse aquí en Buenos Aires el centenario, digamos, de la Revolución de Mayo de 1810, y cuando en ocasión de ello justamente se organizó ese triangular, también se jugaron otros partidos que también los analiza y los cuenta con una profundidad increíble este libro que lo escribió justamente un periodista historiador chileno, ¿no? Y bueno, realmente yo les recomiendo esta muestra que vamos a estar visitando próximamente con varios alumnos de la escuela, del círculo, que se está llevando a cabo de jueves a domingos, de 15 a 19, ahí en la Embajada de Chile, con un material muy lindo, ¿no? Material evocativo justamente de esa competencia de 1910 y también de la historia del fútbol argentino y el fútbol chileno en general. Y bueno, como para también un poco ir terminando, redondeando, quiero aprovechar que tenemos acá a una Biblia del fútbol, ¿no? Como Don Macaya, y destacar un poquito a alguien que es quien más veces ganó la Copa América como director técnico, que fue Guillermo Stabile, ¿no? Guillermo Stabile asume como director técnico de la selección argentina allá por comienzos de los años 40, fines de los 30 en realidad, y gana las ediciones de la Copa América, o por lo menos los sudamericanos, ¿no? Porque en algunas no estaba justamente en juego la Copa América, de 1941 en Chile, 1945 también en Chile, 1946 aquí en Buenos Aires, 1947 en Ecuador, y ya después, en la década del 50, un momento que no era tan pródigo en figuras jóvenes o en el que no había tantas, digamos, figuras importantes, por lo menos en todos los puestos, como en la década del 40, Guillermo Stabile vuelve con Argentina a participar de una Copa América en la de Chile de 1955 y la gana. Y en 1957 va a Lima con los famosos carasucias, o sea, Maggio, Angelillo, Sibor y compañía, y vuelve a ganarla. Entonces, realmente hay un mérito, ¿no?, en la figura de Guillermo Stabile. Fue 58 también. También, claro, bueno, eso es un poco lo que le había preguntado Daniel. Se me escapó, Enrique, se me escapó. Por eso, yo quiero, aprovechando la presencia de Macaya acá, que también él nos cuente quién era Guillermo Stabile, cómo era Guillermo Stabile, si hay algún punto de contacto quizás entre la forma en que Stabile se manejaba y cómo se maneja hoy en día Scaloni. No sé, lo que quiera, pero quiero aprovecharlo, ya que está. Está muy buena la pregunta, pero la relación que hacés, me preguntás sobre esa relación, supuesta relación, ¿en qué se parecía Guillermo Stabile? Guillermo Stabile fue centro delantero de Huracán, filtrador, goleador, y bueno, pasa a ser técnico, y un técnico que para toda la vida, ¿no? En fin, los técnicos no tenían tanta gravitación sobre el quehacer de los jugadores, no había en ese momento, por lo menos, tanta información que en vez de informar, deformaba en algunos casos, ¿no? Entonces empezaron los tacticistas a opinar de un lado, y Guillermo no, Guillermo seguía siempre simplemente tratando de conseguir los mejores protagonistas para los mejores equipos. En definitiva, fue eso. Digo, un poco serio, un poco de broma, porque así como le adjudicamos todos los éxitos, de pronto también la derrota de Argentina en Suecia, que encuentra él. Yo siempre cuento la anécdota, capaz que muchos de ustedes la han escuchado. Había un periodista, Miguel Ángel Merlo, que se dedicaba al automovilismo, pero que sabía de todo, ¿no? Yo trabajé con él en Noticias Gráficas, ¿sí? Y Merlo hizo una traducción de France Football respecto de cómo jugaba Alemania para el Mundial 58, porque Alemania iba a estar en el primer grupo con la Argentina, ¿no? Entonces, ahí se lo lleva a la concentración donde estaba entrenando la selección argentina, y los jugadores lo sacaron a patada. A papá, bien argentino, ¿no? Bien argentino.
a papá, ¿qué venir con los papelitos? Y nosotros agarramos la pelota y ellos pasan de largo. Yo cuando hacía los goles de Checoslovaquia estaba allá y decía, pasan de largo pero se lleva la pelota. Pero bueno, ese fue un poco estable, que también tenía una buena relación con jugadores, no digo cracks, pero jugadores de primer lugar, acostumbrados a ser reconocidos como primeros en muchas competencias, y en consecuencia tenían su propia opinión sobre determinados casos. Pero él fue un tipo muy correcto, muy bien vestido y de flores además. Eso es fundamental. Los aprovecho a todos, pero Esteban, ya que vos planteaste esa situación de la cantidad de jugadores, ese proceso que se da a los 40, que son gloriosos, que justo no hay mundiales en esa etapa, 42 lo que hubiera sido el mundial del 42 y el 46, todos dicen que hubiera sido en Alemania y en Brasil esos dos mundiales, luego se hacen el 50 en Brasil, pero lo que me encantaría, a partir de tu estudio, es si se puede hacer como una especie de la relevancia de la Copa América en el concierto mundial de la competencia. Y no quiero esquivar en esto esa declaración famosa, polémica, de Mbappé, diciendo el nivel de competencia en Europa y el nivel de competencia en Sudamérica. Si vos tenés que hacer un ranking, hoy la Copa América ha vuelto a tener una relevancia como en esos tiempos dorados, ¿dónde la ubicarías? Yo creo que nunca la perdió, porque el fútbol sudamericano siempre va a estar en un plano de paridad respecto al europeo en cuanto a calidad y cantidad de figuras, ¿no? Sí. Digamos, justamente en la Copa América, lo bueno es que no juegan solamente los jugadores que están acá, sino que también vienen las figuras que están jugando en el exterior, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hasta puede tener un mejor nivel, yo creo, la Copa América que la Eurocopa, digamos. O sea, me parece que hay individualmente o técnicamente más figuras de este lado del mundo que de allá. Por eso no tenemos que dejarnos llevar por... No, simplemente ese como tipo... excusa, es simplemente como excusa para ir a la historia, no como... Claro, yo creo que nosotros, justamente como periodistas que estamos de esta parte, del mundo digo, ¿no? Tenemos que tratar también de defender lo nuestro, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que cuando se iba a jugar la final del Mundial, bueno, empezó a surgir en Twitter, ¿no? Y en las redes sociales en general un hashtag, ¿no? Trending topic, Francia salva el fútbol, ¿no? Como diciendo que Francia, si ganaba el Mundial, iba a salvar al fútbol de no sé qué amenaza que representaba que el Mundial lo ganara Argentina. Pero bueno, se había puesto de moda ese trending topic. Y me ofrecieron en un sitio con el que yo colaboraba, que es Fitball, que escribieron una nota un poco contestando a eso, ¿no? Y la nota me acuerdo que la escribí acá, porque terminaba de dar clases o de tomar examen, la escribí en lo que era en aquel momento el aula magna, que ahora está dividida en dos, ¿no? Del Círculo de Periodistas Deportivos. La escribí en tiempo récord, nunca creo que escribí tan rápido una nota, estaba inspiradísimo. Y en más o menos media hora pude terminarla y entregarla. Y bueno, salió publicada instantáneamente y el título era ¿Por qué Argentina salvó al fútbol? ¿No? Y creo que también sirve para responder un poco a tu pregunta, porque lo que yo cuento en esa nota es que está muy bien, digamos, que los europeos se arroguen por ahí cierta organización muy seria, ¿no? De sus competencias futbolísticas, y con mucha tradición histórica también, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, ¿no? Pero los que le hemos agregado al fútbol esa sal, esa pimienta, ese juego técnico o con, digamos, toque, gambeta y todo lo que hace a la esencia del fútbol rioplatense, ¿no? Y del fútbol sudamericano también en general, porque obviamente no vamos a dejar de lado a los brasileños, somos nosotros, ¿no? Somos los sudamericanos, los que le hemos dado al fútbol esa impronta o ese juego característico de potrero, como se dice, ¿no? Habitualmente. Que en Europa no se jugaba, en Europa no se conseguía, ¿no? Como decía el ratón Ayala, perdón, el primer ratón Ayala. El verdadero. El verdadero. Rubén Ayala, claro. En Europa no se consigue. Bueno, efectivamente, ese juego, digamos, de picardía, habilidad, gambeta, toque, potrero, todo eso se lo dio al fútbol en Sudamérica, ¿no? Y más concretamente, bueno, Argentina, Uruguay, Brasil,
que conforman un eje cuya importancia no hace falta realmente recordar acá, pero digamos, esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y yo arranco la nota justamente diciendo que Argentina es el país donde desde hace más tiempo se vienen jugando ininterrumpidamente competencias futbolísticas oficiales o reconocidas por la FIFA, ¿no? De primera división. Porque bueno, en Inglaterra obviamente se juegan desde antes, pero tuvieron los parates por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y sacando Inglaterra es Argentina, el país en el que más tiempo se lleva jugando ininterrumpidamente competencias oficiales en el mundo, desde 1893, ¿no? Y bueno, más allá de ese dato, que no deja de ser una estadística, también, digamos, hay que decir que ya en esas competencias oficiales que se jugaban acá a comienzos del siglo XX, aparecían tipos como Arnoldo Watson Houghton, el hijo de Alexander Watson Houghton, que era argentino, ¿no? Más allá de su origen claramente británico, y que fue el primer 9 gambeteador, ¿no? Del fútbol argentino. Y quizás el primer 9 gambeteador de toda Sudamérica. Y quizás uno de los primeros 9 gambeteadores y con mucha técnica y habilidad de potrero del mundo, ¿no? Entonces, todo ese legado, ¿no? Que ya viene de aquellos tiempos, ¿no? Me estoy refiriendo a primera década del siglo XX, lo aportamos nosotros, ¿no? Entonces, creo que tenemos que sacar pecho un poco con ese tipo de cuestiones y contraatacar cuando desde allá nos vienen con este tipo de planteos, ¿no? A ver, algo similar y otra vez con el mismo sistema. La última pregunta que hago antes de presentar a Oscar y antes de abrir a las preguntas de ustedes, vamos muy bien con el tiempo. En un momento, Enrique habló, mientras vos estabas exponiendo, del campeonato sudamericano. El campeonato sudamericano, porque así se lo llamaba. ¿Qué opinan? Y esto es su opinión, ¿eh? ¿Qué opinan de que la Copa América se convierta en Copa América? Esto es, que incluya los seleccionados, como ha sucedido últimamente, seleccionados de Conmebol y seleccionados de CONCACAF. En cuanto a representatividad, en cuanto a nivel competitivo, en cuanto a todo. Opinión, esto es su opinión. Yo creo que le puede bajar un poco el nivel en general, ¿no? Porque, digamos, las selecciones de Centroamérica y Norteamérica no están a la misma altura, sobre todo históricamente, ¿no? El presente, digamos, puede ser bueno quizás, pero históricamente, digamos, no hay parangón posible entre las selecciones de Centroamérica y Norteamérica y las de la Conmebol y particularmente, bueno, Argentina, Uruguay, Brasil. Pero bueno, hay también razones comerciales, ¿no? Cuestiones que van más allá de lo futbolístico, que llevan a que quizás haya que aceptar ese tipo de participaciones como invitados, ¿no? De selecciones que a veces vienen inclusive de la otra parte del mundo también, ¿no? De Asia han venido a jugar la Copa América. Es lo que te iba a decir, es mejor que venga a México que venga a Sí, Corea, claro, y Japón, claro. como viene. Esteban. Bueno, muchas gracias. Señor Oscar Barnade, su turno. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, perdón la tardanza. Primero agradecer a la gente del Círculo, yo también me formé acá, hace 40 años, estaba en el aula de primer año. Y en la biblioteca acá, en esa primera formación como periodista, en la biblioteca hermosa que tiene el Círculo, empecé a descubrir esas colecciones antiguas, la cancha, ¿sí? Que estaba acá, y además de lo que ya venía con alguna formación de casa y con lo que leía acá, me empezaba a formar en las materias, empecé a descubrir un mundo que me encantaba, que era bucear en la historia, ¿no? del fútbol. Pero además la pregunta que siempre ronda en mi cabeza todavía es cómo hacemos en esta formación periodística, y además a los que nos gusta la historia y la estadística, en transformarla en el hecho periodístico, en contarla de una manera periodística para diferentes plataformas, para diferentes audiencias, sobre todo ahora, ¿no? en este siglo XXI. Yo lo escuchaba a Enrique contar todo el proceso de la selección de Scaloni, ¿no? Y lo que sucedió, el liderazgo con Messi, y es para grabarlo y para dejarlo para las próximas generaciones que se van a preguntar dentro de 30 años cómo era la selección de Scaloni. Y acá tenemos una respuesta
brillante. Y siempre me pregunto cómo explicar, incluso surgió acá, cómo era esa selección del 55, esa selección del 57 y esa selección del 59, con 3 etapas diferentes claramente. Una, volver a jugar la Copa América después de 8 años, ¿no? Creo que del 47 al 55, de ausencia. Que el 47, que había juego de Stéfano, que había brillado en Ecuador, y esa del 55 con otra generación de jugadores, creo que el único que seguía era la Bruna o alguno más. La Bruna con 30 años, que era el más adulto de todo, 36 años. Llegó a Suecia, Llegó a Suecia con 39, así que Claro, en el 55 tenía 35, y fue la figura de Argentina, además de según lo que cuentan las crónicas, además de que era la organización que tenía el fútbol argentino. Se lesionó Zárate, que era compañero de la Bruna en River, que era puntero izquierdo, y convocaron a la Bruna, que era el líder. No tenía nada que ver una cosa con la otra, pero le hizo bien. Porque confiaba, esa cosa estable que confiaba en los jugadores que eran de él. Además hay una cosa interesante de la Bruna, ya que lo estamos nombrando ahí, que la Bruna estaba lesionado también, Sí. y renuncia a la selección, Claro. y manda una carta. Entonces cuando se lesiona Zárate, él ya estaba jugando la Copa Suecia, que se jugaba acá, y había jugado ese domingo el partido para arriba de la Copa Suecia, y lo llaman a la casa y le dicen, te venís al Mundial. Porque, ¿cómo voy al Mundial? No, pero vos estás bien para el... No, mañana la AFA vení. Y en estas cosas de lectura de la época, para tratar de construir la historia, la Bruna, en la puerta de la AFA, acá nomás, en Viamonte, dice una frase maradoniana, antes de Maradona: mi sueño siempre fue jugar un Mundial. Y entonces, como a veces, ¿no?, la historia va jugando, yo cuando leo esa, salió en varios medios, lo leí en Clarín en su momento, tengo su trabajo en Clarín, tengo acceso al archivo de Clarín, teniendo fechas mucho más sencillo que otra época, en la que tenías que pedir los tomos y revisar y leer. Y la Bruna decía eso. Entonces la Bruna del 55 figura, y en el 57 hay una renovación de jugadores que no son los que no van al Mundial, porque no solo Sigor y Angelico Vázquez, sino Domínguez, que también fue vendido al Real Madrid, y si no me equivoco alguno más también que no va. Y después del Mundial, la discusión, tenemos que seguir con la nuestra, tenemos que ser como los europeos, y el 59, la Copa América nuevamente, con 3 entrenadores, no uno, con 3, con un triunvirato para volver a darle un poquito de ánimo al fútbol argentino, que estaba bastante alicaído después de eso. Entonces, ¿cómo contar esa historia, ¿no? Uno se va encontrando con materiales, y lo que hacemos finalmente después de todo es periodismo, ¿no? Es contar, desde diferentes lugares, pero formándonos de esa manera. Las nuevas generaciones, que dentro de unos años van a contar las próximas Copa América, ¿sí?, tal vez continental, porque hay cosas que llegan para quedarse, aunque no nos gusten, aunque es probable que tenga mucho que ver, como dijo Esteban, lo económico, el rendirse a los pies del poder económico. Yo creo que lo que ha hecho la Conmebol después del FIFA Gate, y que casi todo se va a jugar a Estados Unidos, es eso, ¿no?, el rendirse al poder económico de Estados Unidos, a la televisión y todo, y probablemente en algún momento vuelva, no sabemos. Pero tomando lo que dijo Esteban, uno se encuentra leyendo con estos artículos, ¿no? Un día leyendo el diario de la Argentina, buscando o leyendo por curiosidad, leo propuesta de Susan. Y además decía, es el origen de la Copa América. El trofeo que se iba a llamar Copa de América. Torneo sudamericano de fútbol con Chile, Uruguay y Brasil. Era lo que se conocía en el momento. Brasil ya todavía no era la confederación, pero siempre lo invitaban. En el 10 no vino porque no tenía una unidad. Vino en el 16 porque ya había unidad. Entonces esa mirada visionaria de Susan, en una propuesta de la AFA, porque él la hace a la AFA, que lo organice la AFA con su nombre en ese momento, creo que la Asociación Argentina de Fútbol,
y se ponga en juego el trofeo que se va a llamar Copa de América. En el 16, cuando vienen por el centenario, lo que hacen es, yo creo que estaba Susan, no encontré ningún artículo que indique que de los 8 dirigentes que estaban, 2 de cada país, organizando la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, y al otro día organizando el primer campeonato en la Copa América de 1917 en Uruguay, y donde se iba a poner en juego el trofeo, la Copa América, que se compró acá, en una casa de trofeos acá, la casa Escasani, que no se llegó por la plata, y todos pusieron plata para eso, todos los equipos. No llegó en 17, creo que se había entregado en el 19 recién en Brasil. Bueno, todo eso, ahí está. ¿Cuándo lo publicás? Y cuando la ocasión, porque cuando vos te encontrás con esas cosas, esperás la ocasión, lo tenés. Tenés la respuesta de Uruguay, sí, buenísimo. Y coincidió que el último partido de Argentina eliminatorias antes del Mundial 2014 había sido en Uruguay, creo que ganó Uruguay 3-2, ¿no? Y estaba en Uruguay y justo se cumplían 100 años de la propuesta de Susan, y aproveché para publicarla. El dato lo tenía así, busqué un poquito más. Eso, ¿no? Tenés el dato, lo buscás y lo publicás cuando amerita también, ¿no? En el momento que tiene que ver con algo que vincula a Argentina, Uruguay, un partido rioplatense. No se llevó los méritos, se llevó Rivadavia Gómez, el primer presidente de la CONMEBOL, como el gestor de la Copa América. Pero bueno, tenemos también periodistas uruguayos, historiadores también como ¿cómo se llama? Atilio Garrido, que no tiene ningún empacho en decir que la Copa América nació en Argentina, fue Susan, y que no solo la del 16 tendría que contarse como torneo sudamericano, que lo oficializó la CONMEBOL posteriormente, sino que también la de 1910, que nombró recién, porque fue ese primer origen de todo. Ahora será todo el continente, y bueno, seguirá dominando el sudamericano hasta algún momento. El primer año que vino un invitado, 93, fue la final con México, y probablemente podía pasar que México era campeón de la Copa América sin pertenecer aún a la CONMEBOL. Y le ganamos por un lateral. Por un lateral y por la potencia de Batistuta. Hace rato un lateral sorprendimos y Batistuta la metió. Ahí está. Bueno, Oscar, escuchándote, pensaba cuánta participación argentina en las cuestiones fundacionales, ¿no? Porque así como Aquilio reconoce eso, hay un argentino, Adrián Becar Varela, que tiene muchísimo que ver con el primer mundial que se juega en Uruguay, o sea, un argentino que tiene un discurso incluso decisivo para la construcción. Ahora sí, me encantaría que todos les puedan preguntar a ellos tres. Me queda una cosa y tiene que ver con la historia, porque escucharlos a ustedes justamente lo que hace es revalorizar la historia. Se revaloriza lo actual porque viene desde los orígenes. Y en ese sentido es que me gustaría, a ver si cada uno de ustedes me dice dónde lo ubica a Scaloni, ya que ha sido un poco la motivación de este encuentro, Copa América y Scaloni, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Menotti y Bilardo, por citar a los 3 entrenadores que han sido campeones del mundo, no ganaron la Copa América, por distintas razones, por cuestiones organizativas, por cuestiones de decisión de cómo se tomaban en cuanto a prioridad ese torneo, más pensando en lo que va a suceder cada 4 años que la Copa América. Pero ¿dónde lo ubicamos? Estilísticamente, estadísticamente, a Scaloni respecto de estos dos monstruos, respecto de Menotti y de Bilardo. La dificultad nace en la forma y cómo uno reconoce el mérito que tiene cada uno de ellos, en la época en que sucede, la política de los clubes, la capacidad generacional en cuanto a la cantidad de jugadores que se pueden haber dado, la organización, quienes tenían la responsabilidad de organizar eso. Es decir, es muy difícil. Yo soy de los que piensa, en este caso digo no sé. Pero a mí me preguntan más de una vez, ustedes lo entenderán, que yo diga quién es mejor, Maradona o Messi, quién es mejor, Di Stéfano, este o este.
Entonces yo hago una cosa caprichosa de acuerdo a mi gusto y a mi tendencia de cómo entiendo yo que se tiene que jugar en la cancha, ¿no? A mí me gusta Alfredo Di Stéfano, que fue un jugador de toda la cancha. Y cuando digo jugador de toda la cancha, digo de toda la cancha. Jugaba atrás, jugaba en medio, jugaba adelante, en el mismo partido. Es decir, pero más allá de eso, digo que no hay forma de poder medirlo, y yo, con el respeto que tengo por ellos, que tienen los valores estadísticos al pie y no te pueden defraudar, porque te dicen, acá 2 más 2 son 4, son 4, no hay vuelta que darle. No pienses en 3 o en 2. Lo que pasa es que yo dije hoy que había 3 clases de mentira, ¿no? La gran mentira, la pequeña mentira es estadística. Pero depende cómo cada uno quiera manejarlo en su favor y en su provecho, sin hacer el reconocimiento como corresponde profundamente en un aspecto totalmente apartado de lo que pueden ser intereses o gusto por el fútbol que se practica en determinado momento. Yo reconozco que, ustedes calculen, en la Argentina, 1962 en el Mundial en Chile, ¿no? Entonces jugaba Bobby Charlton en contra, jugaban los dos Charlton, Bobby y Jackson. Bobby Charlton jugaba de volante por la izquierda en Inglaterra. Ya que Argentina juega contra Inglaterra. Entonces Juan Carlos Lorenzo le indica a Roma, que era el arquero argentino, no saques sobre tu derecha. La derecha de Roma era la izquierda de Bobby Charlton. ¿Sí? Porque no quiero que la pelota caiga, porque si sacaba, no se sacaba como ahora, que tocan en el área, que la cosa se transformó. Claro, se tiraba para arriba, cuanto más lejos mejor. Entonces, a los 10 minutos tuvo que mandar un utilero por detrás del alambrado para decirle a Roma, le dio un papelito que decía, no tiré más sobre la derecha. Es decir, estuvo entrenando permanentemente en el partido, se olvidó de todo. Entonces tiene que estar. Y Lorenzo tiene que ver con una forma de europeizar el fútbol argentino. Y de pronto se le va la mano. Entonces de repente todo es fácil. Nosotros comparábamos con Europa y decimos Europa. Y vos decís Europa, la condición atlética es insuperable. Nosotros se la reconocíamos. Pero además tenían dinero, comían todos como tenían que comer. Entonces acá vos decías, hay algunos que comían de vez en cuando, no tenían plata. Entonces se la tenían que rebujar como podían. De allí puede ser que venga el asunto del ingenio, ¿no? Y de la gambeta y del engaño. Porque la gambeta en última instancia, el regate para los españoles es el engaño. Vamos para acá, me voy para allá. Pero resulta que no te puedes pasar la vida engañando. Llega un momento que tiene que aparecer uno que la meta adentro y te dé la diferencia a favor a través de lo que sembraste con el engaño y tener pasando la factura final con un jugador que tiene precisamente la capacidad de lograr. Perfecto. Respondido. Esteban, Oscar. Yo creo que hay que entender todo, como dijo Macaya, en un contexto, ¿no? No es el mismo contexto el que tuvo que, digamos, manejar Scaloni que el de Menotti o el de Bilardo, ¿no? Menotti, sobre todo, fue realmente quien marcó más claramente un antes y un después en la historia de la selección argentina con la forma en que organizó los seleccionados a partir de 1974, ¿no? O sea, en ese sentido no se puede negar, es algo totalmente objetivo que con Menotti empieza a haber una planificación, empieza a haber un manejo bastante serio del tema, cuando antes era, como dijo Enrique, todo pura desorganización. Lo que pasa es que hay valores históricos que uno debe recordar. No es que más que una tendencia, una prevalencia o una preferencia, si se quiere, ¿no? Pero ¿a quién le interesaba que ganara la selección de Menotti? A los jugadores, al cuerpo técnico general, a los técnicos argentinos, a los militares argentinos y al pueblo argentino que deseaba encontrarse con una victoria en lo que fuera, en lo que sea. Sí, Argentina estaban todos interesados por el mismo trabajo que le permitió precisamente a Menotti, como muy bien quisiera, organizar de otra manera. Yo estuve muy cerca de la preparación de la selección de Bilardo. Cuando digo muy cerca, yo circunstancialmente tuve que trabajar en La Plata, en Radio Provincia, entonces haciendo estudiantes y haciendo gimnasia. Y volvía, cuando hacía estudiantes, volvía con Bilardo y con su vendida en el tren que salía de La Plata a Constitución. Y veníamos discutiendo.
digamos de fútbol. Y Subeldía tenía elegida una jugada de movida, entonces en aquel tiempo se elegía, el que ganaba la moneda, elegía arco o elegía mover la pelota. Todos elegían arco. ¿Por qué? Porque le gritaban al arquero, che, ¿qué te parece? Por el sol, por el viento, por las ganas, por lo que fuera. Entonces, el otro movía. Cuando ganaba Estudiante elegía mover la pelota, es decir, que siempre movía la pelota. Entonces, ¿qué buscaba con esto? Tenía una jugada preparada, que se la tiraban al padre de Verón, a la izquierda, para que él sorprendiera, pudiera estar con él. Y veníamos discutiendo, y yo le digo, ¿cuánto hace que vienen practicando esa jugada? Hace años que los conozco a ustedes y siguen ganando partidos, no le voy a hacer un gol. Dice, ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va a venir el pariente de fulanito con las entradas gratis y el fulanito en la cancha va a estar mirando a ver si se ubicó su familiar. Cuando esté mirando si se ubicó su familiar, ya se acordó. Oscar. Yo coincido con Enrique en las mentiras. Por eso no somos periodistas, para contextualizar todo. Entre los tres, creo que es generacional. Para una generación va a ser Scaloni. Para los jóvenes, así como Messi, es Scaloni. Y para otra generación es Menotti, como el Maradona. Y otra generación, que la tenemos acá por suerte, que es Di Stéfano. Por suerte lo vio jugar a Di Stéfano. A mí mi tío, que tiene 2 años menos que él, me hablaba de Di Stéfano, su ídolo. Jugó con él. Pero, bueno, yo sé que claro, él jugó con él. Pero, y yo tenía 18 años y me hablaba de Di Stéfano, ¿no? Sí, claro. No lo había visto nunca jugar, hasta que aparecieron. Y también hay una generación que es de Bilardo. No se analizaba tampoco. Exacto. Pero de los tres creo que también hay que rescatar algo y estar ahí en el podio, ¿no? Menotti pudo haber sido una anécdota cuando vino el golpe y podía no haber llegado al Mundial, o cuando renunció antes y no se lo aceptaron y presentó ese proyecto con Kral y con Saporiti, ese proyecto escrito, ¿no? Bilardo podría haber sido una anécdota cuando desde el gobierno radical le pidieron la cabeza a Grondona y está 3-4 meses del Mundial y no llegar a México 86 y no tener el proceso de 8 años igual que Menotti. Y Scaloni podría haber sido una anécdota en su interinato, en sus primeros 4 partidos. A veces estás como milagroso de Scaloni. Cosa que vos decís, Exacto. porque vos podés discutir a Bilardo, pero no sé, discutir a Menotti, bueno, porque además Menotti se jugaba en un ámbito diferente, no es solamente jugar al fútbol y sacar bien un lateral o lo que fuere, sino que él pensaba políticamente y transmitía políticamente su forma de ser. Pero más allá de eso, vos jugaste en el partido que le ganamos, ¿no? Le ganamos a Menotti. Bueno, vale, no me lo solo. Vale. Vos también, claro. Y la dejaba. Gran arquero. Gran arquero. No, un fenómeno. Mejor arquero que fotógrafo. Un que fenómeno. eso, No, pero como arquero, Mejor mejor periodista. y unos cuantos partidos jugamos, pero aquel era una increíbilidad. Pero no sé. Bueno, y ahí hay una diferencia también, ¿no? Los viejos colegas, viejos en el sentido de antiguos, pero están acá vigentes, tenían otra relación también con los protagonistas. Sí, claro. Hoy, ¿quién juega un partido con Scaloni, con Aymar? ¿Qué periodista? Nadie. Pero hay periodistas que manejan más una tendencia hoy que en la época mía. Que vos no sabías si yo era, viendo todos los entrenamientos de Bilardo, preguntándole, discutiendo con ellos, yo no era un fanático que los ponía por sobre todo lo demás y ganando en cualquier comparación. Y hoy hay pibes que de pronto tienen su propia idea y siguen con eso únicamente y no se abren al conocimiento. Acá ya mi generación jugó un partido, los periodistas de AFA contra Bilardo. Nos ganó pero nos hizo trampa. Nos puso el arquero del juvenil y lo terminó 15 minutos antes. Cuando se venía la noche lo terminó. Bueno, a ver, me parece, ahí voy, me parece una fantástica síntesis. Entonces yo, de mi parte, digo, esto que contó Oscar de la anécdota, ¿no? De que cada uno de los tres podría haber sido una anécdota.
Cuando siempre planteo estas cuestiones de la comparación, nunca es para decir este es mejor que el otro, porque en definitiva siempre va a haber una cuestión muy emocional que es la que desequilibra, no es en función de eso. Pero yo particularmente, Enrique, Esteban y Oscar, estoy en contra de eso. No comparar es hermoso. El trabajo periodístico de la comparación es una tarea que permite esto, llegar a una síntesis como esta. Miren las similitudes entre Menotti, Bilardo y Scaloni. Los tres podrían haber sido una anécdota. Eso es comparar. La gente muchas veces, y es nuestra tarea, los que comunicamos, explicar el verdadero sentido de las palabras, piensa que comparar es defenestrar a otro. Es decir, voy a elegir a este y voy a defenestrar a este. No es eso comparar. Comparar es lo que hizo Oscar y lo que hicieron ellos. Así que me parece una hermosa síntesis. Bueno, ¿qué tal? Y los tres tienen 7 letras, ¿no? Mirá. Ahí tenés, eso es comparación. Hay una cosa curiosa para refrendar lo que dicen los maestros, que si uno toma el fútbol sudamericano y toma las competiciones europeas, es muy difícil, ¿no? Pero es muy difícil encontrar campeones de Europa y campeones de liga que no tengan jugadores sudamericanos. O sea, debe estar en más o menos un 70% de jugadores sudamericanos que intervinieron. Arrancando con Italia del 34, ¿no? Del 38, Italia del 2006, pero en todos. Di Stéfano en el Real Madrid, o sea, es imposible, y yo creo que Mbappé tendría que ir un poquito a los libros, y muchos europeos, y refrendar eso, ¿no? Y ver dónde está la verdadera historia. Sí. Bueno, es evidente que Argentina no supo aprovechar desde el punto de vista de los resultados el envión que provocó la llegada de Maradona a nuestro fútbol, porque dejado Diego el fútbol, ¿cuánto tardó para conseguir un título? O sea, Copa América o Campeonato del Mundo. Ahora la pregunta es, a todo el panel, ¿no? ¿Qué debería hacer Argentina, llámese AFA, cuerpo técnico, periodismo, para aprovechar el envión post-Messi? Para que esto no sea nada más que una anécdota histórica y quede nada más que en eso. Mira, la respuesta la tienen algunas instituciones que trabajan permanentemente con las divisiones inferiores. La respuesta la tienen los grandes, que tienen la posibilidad económica de poder hacerlo, entonces tienen una infraestructura que está de acuerdo con las exigencias del aprendizaje moderno. Yo no digo del fútbol moderno, sino porque vamos a entrar en comparaciones que no tienen realmente mucha importancia. Pero pasa eso. Es decir, Vélez, por ejemplo, está reconocido como uno de los mejores. Está reconocido porque gana muchos campeonatos, muchos torneos de distintas divisiones. Pero los que nos acercamos y observamos y analizamos cómo se trabaja, vamos a dar cuenta que hoy en día un cuerpo técnico para trabajar con inferiores y demás son 20 personas. Porque vos tenés selección, vos lo sabes muy bien. Hay mucha gente que esté trabajando en eso. Mucha gente bien preparada para eso. Ahora, por ahí habrá puntos de vista que estén encontrados, habrá una discusión sobre conceptualmente qué es lo que debe hacerse, pero en general hay muchas instituciones que pueden. Y las más administradas que inteligentemente puedan manejarse con las divisiones inferiores son las que van a tener mejores provechos y mejores soluciones. Es eso. Y además sumarlo a la selección. O sea, el proyecto Peterman del 94 generó toda una generación enorme y después de varios años de desorganización en juveniles, aparentemente ahora, a través del cuerpo técnico de Scaloni, con toda la generación de Peterman, está en esa misma línea. Vendrán sus juveniles de sus 17-20 llegando, capaz que no salen campeones, pero si hay esa línea de renovación, clubes por un lado, que van acá, y la otra es hay muchos, los europeos es una realidad también. Con una pequeña diferencia. Peckerman tuvo que bucear mucho en el interior con jugadores que todavía no estaban en las divisiones inferiores, por ejemplo Aymar, Sixto Peralta, y después los contrató River, Huracán y qué sé yo. Pero tuvo que bucear, tuvo que hacer muchos scouts en el sur y en el norte, mirando chicos de las ligas. Porque estaban acá. Claro, porque estaban acá, eran argentinos, sí. Entonces, ahora lo tenés un poquito más organizado, los inferiores, los clubes de acá, tenés mucho en Europa. Ahora hay una mirada de claro, ahora hay que mirar ahí clubes europeos. Descubrir pibes hay hijos argentinos que están en Europa. O en otros lugares que se fueron en una época, que tienen una edad, y antes que te lo capten las selecciones de esos países,
tenerlos. Ahí hay una mirada que parece decir, uy, mirá, abren una oficina en Barcelona, abren una oficina en Miami, parece vinculada a cuestiones económicas, pero también, si seamos buenos, hay una mirada de pensar en ese futuro de la selección. El argentino, como argentino, sabemos que tiene ciertas ventajas en cuanto a forma de pelear, forma de buscar el objetivo que se ha trazado para, con sacrificio, se pueda llegar a eso, ¿no? Pero hoy en día aparecen los africanos por todos lados. Claro. Nadie habla de eso. ¿Y dónde los hacen? ¿Quién los hace? ¿Cómo los hacen? Entonces hay que investigar a ver qué es lo que pasa con ese fenómeno que se está dando. Agarrás cualquier equipo europeo y tienes 5 africanos, Claro. mínimo. Pues, ¿cómo puede ser esto? Y ya son segunda generación, ya son europeos y ya son nacidos en Europa. Exactamente. Ya son segunda generación. Le dice Francia, vos mirás Francia, nosotros pensamos en la Torre Eiffel, en París, en Champs-Élysées. Y la otra, perdón, no formo parte del panel, acá son ellos. La otra es confiar en la bendición de esta tierra. Acá. De los 5 más grandes que coincide todo el mundo, más allá de las discusiones, hay 3 que son argentinos. Di Stéfano, Maradona y Messi. El otro día yo hacía la cuenta que habría que pensar para ver si viene otro con la letra M ahora, después de Maradona, que nació en 1960, y de Messi, que nació en 1987, habrá nacido en 2013 el próximo. Así que quienes están en las divisiones inferiores, fíjense Hay por que ahí, fijar. a ver si hay alguien con la letra M. Igual que todavía 2013 no son divisiones inferiores. No. El fútbol infantil. Y una anécdota del libro Así ganamos la Copa de Messi con Guillermo. Hemos tenido el privilegio muchas veces de transcribir a Diego, ¿no? ¿Qué es transcribirlo, de verdad? Si había alguien a quien no había que inventarle las cosas, era Diego. De ese libro, la primera frase es muy propia de él, y la última frase, cuando la dijo, dije, con esto cierra el libro. Estábamos en enero de 2016 en Dubái, y dijo: lo que sí hay que pensar lo que vos preguntaste, y después de Messi, claro. ¿qué? Así termina el libro escrito por Diego. Quizá la M sea la de Mateo Messi. No pongamos esa presión, pobre, era un chiste. Buen día a todos, que nos saludé. Teniendo acá 2 personas que saben de la historia del fútbol argentino, me viene a la mente, como para agregar a lo que ya dijeron, de que en la época de los 90 vino, seguramente don Enrique se acordará, cuando ganó en el año 98 Francia, el Mundial de Francia se hizo. Vinieron acá con anticipación, 10 años antes exactamente, vino Domenech a buscar asesoramiento al fútbol argentino con los que habían jugado ya en Francia, entre ellos estaba José Faría, el director de la Escuela de Técnicos número 62, y bueno, a raíz de ese asesoramiento que le hizo digamos, la dirigencia del fútbol argentino, fue que ellos habían planificado a través del presidente de la Federación Francesa, que le dieron en ese momento un cargo ministerial, dijeron: nosotros en 10 años tenemos que salir campeones si hacemos esto. Bueno, ese asesoramiento salió fundamentalmente de Carlitos Bianchi y de José Faría. Casualmente a los 10 años salió campeón Francia. La conexión argentina con Francia, porque los dos fueron de Francia. Claro. Eso seguramente Mbappé no lo sabía. Seguramente también Daniel Osvaldo Piazza. Exactamente. Le hago una preguntita a don Enrique con respecto a la evolución que ha tenido desde que AFA contrató a Scaloni. ¿Usted no piensa que puede haber sido favorable el haber estado con anticipación Scaloni en Europa y conociendo ya todo su plantel, que en general... Tenés información, la podés manejarla erróneamente o aceptar, pero si negás la información es una tontería. Y él tuvo la oportunidad de vivirla. Entonces es protagonista de algo que nosotros digo, porque no quiero marcar a todos, pero nosotros en parte no conocíamos. Yo no lo conocía, cabrón. No lo conocía en la capacidad de ser el que maneje como director técnico una selección argentina, como
cuerpo, colegiado. Se ha trabajado mucho, Argentina ha progresado mucho en ese sentido. Por eso tiene el predio que tiene la AFA y tiene las condiciones que lo tiene. Por eso se dan muchas cosas que no son casualidad, sino que se van buscando y se van haciendo y en definitiva conseguir ese resultado. Y en algún momento los europeos habrán venido a buscar un consejo, un asesoramiento, y ellos se proponen una fecha y bueno, marcabas vos recién, casi casualmente, alcanzan. Hicieron un programa con 502 escuelas alrededor del país, en Francia por supuesto, y bueno, llegaron a la meta. Bueno, la última pregunta, ¿te parece, Juan? Porque ya son 13. Dale, así les entrego los diplomas Ahí está. y pasamos a presentar libros. Sí. Para el maestro, retrocediéndonos a 1950, ¿qué impulsaba a una persona de un barrio común de Buenos Aires a iniciarse en la carrera de periodista deportivo? ¿Cómo? Perdóname, ¿quién me impulsaba? ¿Qué impulsaba por dentro? La casualidad, No yo. la casualidad, la oportunidad. ¿Ser ¿Quién lo periodista llevaba? deportivo? ¿Qué lo llevó? El gusto por el deporte. El gusto por el deporte, la tendencia. Cuando digo el deporte estoy hablando fútbol, 80% y el otro 20% lo dividís en determinados otros deportes. Pero tenés que ser los más populares. Y los populares no los hice yo, ni los digo yo que han sido, sino que lo dicen ellos, que marcan la historia, que es lo que ha sido, ¿no? En definitiva, vos me preguntás, en lo personal, por ejemplo, yo te doy mi respuesta. En lo personal, yo soy periodista deportivo porque a mí me gustaba el fútbol. Por el fútbol yo me metí en el periodismo deportivo. Por el fútbol yo empecé a trabajar, yo entré a Radio Mundo a los 15 años, ¿no? Pero entré a trabajar en la parte comercial de Radio Mundo, yo llegué a ser gerente de la radio. Pero cuando yo empecé, ya comenzaba a trabajar para Radio Libertad con Eugenio Ortega Moreno, que relataba, y yo comentaba en algunos partidos porque se hacía aislado, porque había que conseguir sponsors y demás, y toda esta historia. Y después conseguí que realmente se reconociera eso, y después me apareció sorpresivamente el viaje a Malmö, a Suecia, pero yo ya coordinaba los trabajos que se hacía para LT9 con Luis Garro y Ortega Moreno, yo lo coordinaba. Es decir, coordinar que era conseguir la línea para transmitir y hacer de periodista te volvía loco, porque tenía que conseguir un teléfono al lado de la cancha porque la cancha estaba ocupada. Entonces, porque no había línea telefónica, no había. Claro. Hoy en día los pibes hacen pip y aparece una imagen. El primero que puso líneas en las canchas fue el diario La Razón. Tenía, y había que pedirle permiso al periodista de La Razón para poder hablar a tu medio. Guillermo. Alguna vez estuvimos con Enrique, el Comodoro Rivadavia, con el querido Enrique Escante, que ya no está con nosotros. Y a mí me quedó una frase en la enseñanza de él, que me gratificó, pero que yo no sé si hoy tiene actualidad. Enrique dijo que el verdadero periodismo era el gráfico, algo parecido, como que la gráfica era el verdadero periodismo. ¿Por qué lo dijiste? Porque te obliga, y al obligarte te enseña, ante la obligación de escribir, te enseña a hablar. Entonces te haces más rico en el manejo del vocabulario, y al ser más rico podés ser más preciso. Después tenés tus propias posibilidades de desarrollo, pero para mí, el tipo que está obligado a escribir, ese no puede hablar como hablo yo en este momento, como hablamos nosotros los que hacemos radio, como hacen los pibes que hacen televisión. No, tenés que trabajar en serio, escribir en serio. Yo con una palabra tenés que estar dando a conocimiento toda una idea. No es tan fácil ni es tan sencillo. Eso te enriquece muchísimo. Y a los pibes de ahora, ¿qué les dirías que lean de lo viejo? De los de aquella época, alguno que tenga actualidad hoy. No sé, porque hoy leo yo, pero leo mucho el trabajo fundamental de los técnicos que se dedican a preparar inferiores, pero que trabajan en el aspecto psicológico. Entonces, eso me interesa mucho. Eso me interesa porque hay muchos que han entrado y de pronto no tenían los valores como para poder entrar,
pero hay otros que han entrado y han entrado con una condición realmente importante y trascendente, teniendo en cuenta la influencia que van a tener en cuanto al conocimiento de la información que van captando, en cómo se maneja psicológicamente eso. Los pibes hoy, como decíamos antes, te manejan las estadísticas caprichosamente, entonces es imposible. Pero ellos creen que tienen razón, porque creen que saben cuánto marca esto, cuánto marca lo otro, cuánto marca lo otro, cuánto marca lo otro, y te dicen eso y es una lección aprendida y le pones un 10. Y de pronto después lo rascas y no le queda nada. Bueno, en mi rol de moderador me queda la antipática misión de dar por terminada esta charla y creo que no tengo que